Continuamos entonces con el periodo de preguntas. Le corresponde a don Johnny Araya preguntándole a don Rodolfo Pisa. Adelante. Don Rodolfo, le pregunto en su condición del grupo de notables, del que usted fue parte, el informe que usted refrendó, hay propuestas sobre el papel de los gobiernos locales y su relación con el Poder Ejecutivo. ¿Cuál sería ese papel de los municipios que usted está vislumbrando en un eventual gobierno? Muchas gracias, don Johnny, muchas gracias a todos los televidentes. Efectivamente, yo suscribo todo lo que yo suscribí en el informe de notables. Me parece que siempre tenemos que tener por encima de la bandera del partido la bandera de Costa Rica. Yo estoy seguro que los costarricenses que nos escuchan saben bien que es fundamental avanzar en el proceso de cambio de este país, no solo tener los líderes que necesitamos, sino también el diseño institucional que nos permita avanzar como sociedad. En el informe de notables, efectivamente, están planteados varios temas que particularmente impulsé con mucho denuedo sobre el tema del gobierno local. La autonomía, la no sujeción a las instancias de fiscalización, sino solamente para garantizar de verdad el control y el manejo de los fondos públicos, que en ese es esencial, igual que la corrupción. También el tema de la distancia, de las diferencias y el papel que deben cumplir cada uno, el alcalde y el consejo municipal. Yo he defendido por muchos años el concepto de federalismo de ejecución, como llaman en Europa, o de contratos de gestión, donde las municipalidades ejecuten tareas fundamentales del gobierno cuando demuestren ser más eficientes, más efectivas y más cercanas al ciudadano. A fuerza, sin embargo, de promover el gobierno local, no vamos a combatir únicamente la corrupción. También es esencial combatir la corrupción que también existe en los gobiernos locales, y especialmente en el manejo de los permisos, de las patentes y otras de esa naturaleza que afectan esencialmente a los ciudadanos. Gracias, don Rodolfo. Don Johnny. Le hice esa pregunta porque el tema de los gobiernos locales ha estado muy ausente en este debate. Y yo creo que es una de las vías importantes para mejorar la gobernabilidad de este país, mejorar la capacidad de gestión no solo de los gobiernos locales, sino también de las asociaciones de desarrollo comunal. He dicho por todo el país que una asociación de desarrollo hace con 10 millones lo que el gobierno no hace con 50. Entonces, me parece importante reafirmar una voluntad política para apoyar a las municipalidades de este país. Gracias, don Johnny. Don Rodolfo. Sí, muchas gracias. Sin duda, el papel del gobierno local lo he defendido por muchos años, porque es un papel que garantiza mayor equilibrio, mayor igualdad y mayor libertad. La división de poderes es esencial para garantizarle a usted que un solo poder no tenga tanto que afecte sus libertades y sus derechos. Pero es esencial también revisar los planes reguladores y quitarle trabas a los productores, a los pequeños y medianos empresarios que inician un proyecto y que se ven acogotados por las trabas de los gobiernos locales. Don Rodolfo, gracias. Continúa don Johnny con Luis Guillermo Solís. El PAC presidió la Asamblea Legislativa entre el 2011 y el 2012. El puesto más importante que su partido ha logrado en su existencia. Sin embargo, el Estado de la Nación señala que ese fue uno de los periodos con más pobres resultados, en el que 9 de cada 10 leyes trascendentales no fueron aprobadas y fue de las más lentas y estériles. ¿Esa es su carta de presentación como partido político? No, señor, y le agradezco mucho la pregunta. En realidad, el Partido Acción Ciudadana encabezó una coalición de partidos de oposición que durante su gestión lograron, entre otras cosas, mejorar significativamente la administración de los recursos de la Asamblea Legislativa. También logramos detectar gastos superfluos en el presupuesto enviado por su gobierno, don Johnny, por más de 50.000 millones de colones. Cuando tratamos como coalición de partidos, la Coalición por Costa Rica, Alianza por Costa Rica, de resolver eso, los diputados de Liberación Nacional sistemáticamente bloquearon la posibilidad de que ese presupuesto fuera recortado en ese monto y terminamos nada más pudiendo recortarlo en 25.000 millones de colones, la cantidad más o menos que también su gobierno disparó sobre la trocha fronteriza sin que pudieran terminarla.
A mí me parece en ese sentido que no solamente el PAC tiene que ser visto trascendente de ese momento, porque ha sido un partido que ha defendido la transparencia y la rendición de cuentas de las y los costarricenses, sino que también es un partido que durante ese periodo que se constituyó como coalición y que presidió esa coalición, logró bajar mucho los gastos que la propia presidencia de la Asamblea Legislativa, ejercida también por su gobierno en el periodo precedente, había elevado considerablemente. Me refiero, por ejemplo, a los gastos de la presidencia en temas como licores o como la utilización de vehículos, que siempre se convirtieron en uno de los talones de Aquiles de la gestión de todos los partidos tradicionales en la Asamblea Legislativa. No, don Johnny, la carta de presentación del PAC es bastante mejor que esa. Le leo lo que dice el Estado de la Nación. La legislatura 2011-2012, la de ustedes, contrasta con las segundas legislaturas de las últimas 6 administraciones. Resultó ser la menos cuidadosa en materia de promesa democrática, pues el 68% de la legislación que concedió derechos y amplió las competencias del Estado no asignó recursos para su cumplimiento. Posiblemente ustedes le economizaron mucho en galletas a la Asamblea Legislativa, pero pareciera que los resultados en términos de aporte sustantivo al país, a la sociedad costarricense, no fue tan evidente. ¿Cuáles proyectos importantes le presentaron? Don Johnny. Don Johnny, ¿pretende usted decir que solamente los diputados de la Alianza por Costa Rica trabajaron en esa legislatura? También lo hicieron diputados de otras fracciones como la suya, que lo que hicieron a lo largo de todo ese periodo fue generar condiciones, por ejemplo, jalando a partidos que estaban en la coalición, tentándolos con una serie de prebendas que hicieron muy difícil que se pudieran administrar muchos de los proyectos que en su momento la coalición propuso. Entonces, no se quite usted el tiro, que también le toca, don Johnny, a usted y a Liberación Nacional. Gracias, don Luis Guillermo. Seguimos con su pregunta a don Otto Guevara. Otto, es sobre el mismo tema del agua. El agua es un recurso esencial para la vida humana, para la agricultura, para la industria, entre otras actividades. Y esté claro que no es un recurso inagotable. ¿Cómo explica usted, a contrario de lo que acaba de decir, que durante 10 años, y los diputados que han estado en estos 10 años en la Asamblea Legislativa saben que así es, que el movimiento libertario ha impedido que se pueda elevar al rango constitucional el agua como bien de dominio público? Nosotros estamos promocionando, impulsando, don Johnny, desde julio del año 2010, elevar al rango constitucional el acceso al agua potable como derecho humano. Esto es lo verdaderamente importante. Cuando uno recorre los diferentes rincones de nuestro país, y me ha tocado estar, como le dije anteriormente, en poblados allá en los Chiles, en las islas del Golfo de Nicoya, he estado en lugares de Limón, en el área metropolitana inclusive, en la zona sur de Punta Arenas, especialmente las provincias Punta Arenas, Limón y Guanacaste, que son provincias olvidadas, la zona norte, que es olvidado. En todas estas zonas, don Johnny, las personas y las comunidades en muchos lugares no tienen acceso a agua potable. Esa es la parte más triste de todo esto. Nosotros hemos querido elevar eso a rango constitucional. Desde julio del 2010 le hemos pedido el apoyo a su bancada y las otras bancadas y no lo hemos obtenido hasta la fecha. Pero en todo caso, en nuestra administración, en los próximos 4 años, me estoy comprometiendo con ustedes costarricenses, con las personas de estos lugares, Limón, Punta Arenas, Guanacaste, zona norte y todos aquellos lugares donde no hay agua potable, que en los siguientes 4 años vamos a hacer las obras de infraestructura que se requieran para que todos los costarricenses disfruten de ese derecho humano fundamental, el tener acceso al agua potable. Ese es un compromiso que estoy adquiriendo con todos ustedes para los siguientes 4 años. Y para eso, don Johnny, ni siquiera es necesario reformar la Constitución. Sería conveniente, pero si ustedes no nos apoyan, de todas maneras lo vamos a hacer. Don Johnny. Otto, entrena para decir las cosas de esa manera, que al punto que uno termina casi creyéndole. Pero lo cierto es que la historia está escrita ahí en la Asamblea Legislativa. Esa reforma constitucional que se ha venido gestando desde hace muchos años para convertir el agua en un bien de dominio público ha contado permanentemente, un año sí y otro también, con la oposición del movimiento libertario. Las comunidades que usted ha mencionado, que igual me solidarizo con ellas,
lamentablemente no tienen nada que ver con la oposición que el movimiento Gracias, libertario ha hecho. don Pero Johnny. ¿cómo no va a tener nada que ver, don Johnny, si las personas en esas comunidades no tienen acceso a agua potable? Lo más importante para estas personas. ¿Cuántas personas se enferman porque no tienen acceso a agua potable? ¿Cuántas personas tienen que caminar kilómetros para buscar agua potable? Es el tema más importante. Yo le invito, don Johnny, a que aprobemos ese proyecto de reforma constitucional que desde julio del 2010 tenemos presentado en la Asamblea Legislativa, y ojalá con el apoyo de las otras bancadas, y va a ver cómo los costarricenses, precisamente y todos los lugares donde no tienen acceso al agua potable, se lo van a agradecer. Gracias, don Otto. Continuamos con su pregunta para don José María Villalta. José María, la presidenta y fundadora de su partido, doña Patricia Mora, quien encabeza la papeleta de diputados por San José, propone regular la prensa y está a favor de interrumpir el aborto. Y ahora usted la contradice públicamente. Yo quisiera que usted le diga a los costarricenses a quién le creemos en el Frente Amplio, a las posiciones suyas o a las posiciones de doña Patricia. Bueno, si está a favor, don Johnny, de interrumpir el aborto, pues no hay ningún problema, No, porque interrumpir el embarazo. nosotros no promovemos en el Frente Amplio el aborto, como ustedes han querido decir. Lo que tenemos en nuestro plan de gobierno es muy claro, pero muy claro. Lo que estamos promoviendo es fortalecer los programas de educación sexual desde temprana edad, con base científica, para que no se den embarazos no deseados, y además combatir la violencia contra las mujeres, combatir desde la educación, desde programas integrales, esa cultura machista que provoca que se den embarazos de niñas y violaciones. Y además regular el tema de la interrupción del embarazo cuando está en peligro la vida de la madre, que es un tema que ya está establecido en nuestra legislación. En el otro tema, el plan de gobierno del Frente Amplio más bien dice todo lo contrario. El plan de gobierno nuestro lo que dice es fortalecer la protección de la libertad de prensa, promoviendo que haya más diversidad de medios en nuestro país, eliminando los delitos contra el honor para que no se persiga a los periodistas que denuncian actos de corrupción, por ejemplo. Patricia ya aclaró muy ampliamente sus declaraciones y estamos en el Frente Amplio unidos, cohesionados, impulsando ese plan de gobierno. En nuestro partido no hemos tenido esas divisiones abismales que existen, por ejemplo, entre usted y los hermanos Arias, o que existen en el movimiento libertario, donde la mitad de la bancada se pasó a otros partidos, o que existen en los demás partidos. Más bien, mi candidatura fue avalada por unanimidad por nuestra Asamblea Nacional, y vamos cohesionados con ese plan de gobierno que no dice nada de lo que usted está tratando de hacerle creer a la gente. Yo no sé si el plan de gobierno dice, pero en la prensa a Patricia Mora le preguntaron y usted salió diciendo que habían sido desafortunadas, que le faltaba experiencia. Yo no sé si es experiencia para ocultar la verdad, porque ella le preguntaron, entonces, ¿usted sí cree en el aborto, no solo terapéutico? Y dice, no, la palabra aborto está satanizada, llamémosle mejor interrupción del embarazo. Señor, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es importante hablarle con sinceridad a los costarricenses, y eso les ha faltado. Ustedes han tenido posiciones muy ambiguas con Gracias. El aborto, con el tope de cesantía y muchas Gracias, otras. don Johnny. Don Johnny, lo que pasa, y costarricenses, lo que pasa es que somos un partido de gente pensante, donde puede haber diversas posiciones sobre un tema polémico y sensible como el aborto, pero lo que vamos a impulsar juntos, si los costarricenses nos honran eligiéndonos, va a ser lo que está en nuestro plan de gobierno. Y a mí me parece muy lamentable que usted y su partido sigan tratando de explotar temas que son sensibles, que generan sufrimiento, en vez de hablar en serio de qué van a hacer para proteger los derechos de las mujeres de forma integral, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, para combatir la discriminación salarial, por ejemplo. Gracias, don José María Villalta.